franca de inteligencia artificial es Python, por una cuestión de simplicidad, por una cuestión de acceso a gente que venía de áreas de research, por una cuestión de facilidad de hacer el programa. Particularmente se usa mucho lo que se llama una distribución que es Anaconda. Avísenme si estoy hablando en un lenguaje que ya me haya ido muy lejos, pero que es un conjunto de paquetes de Python que facilita bastante la vida para gestionar estas cosas, especialmente porque mucho de esto no lo hacía gente súper experta en ciencias de la computación. Había muchos, pero muy del lado de el análisis estadístico, análisis de datos, no tanto del proceso en general. Y lo que se ha logrado, uno de los avances en los últimos años que hizo que esto se masifique, es que ya no hace falta aprender a programar a nivel de código de máquina para que esto corra de una manera suficientemente eficiente y de una manera consistente. Con un par de líneas de código se puede empezar a hacer algo bastante grande. Después sobre eso hay que ver dónde uno lo va a desarrollar. Hay algo que se llama Jupyter Notebooks, que son unos entornos interactivos donde uno agrega cada línea de código, ve el resultado, puede volver para atrás, se pueden ver los análisis de los datos, se pueden conectar con distintas cosas. Entonces, si están pensando en meterse en esto y tienen alguna experiencia en código, arrancan por Python, idealmente con Anaconda, y con Jupyter Notebooks. Sobre eso van a necesitar alguna librería de cómputo numérico. En definitiva, las redes neuronales son grandes operaciones ya ni siquiera de matrices, de tensores, con algunas operaciones no lineales. El tensor es una manera, por si no lo conocen, vamos a hacer una definición heterodoxa. Es una matriz de más dimensiones, 3, 4, 5, 20 dimensiones. Tiene algunas propiedades extras, pero es una manera fácil de entender. Y algún tipo de librería de análisis de datos. El estándar hoy en día es Pandas, que es una librería de Python. Simplemente, por ahí algunos trabajaron con R, si habían usado esto. Pandas es la implementación del data frame de R en Python. Y después tomó vida propia, pero empieza por ahí. Y la librería que se usa para hacer Machine Learning y Deep Learning, que hoy en día las que más se usan son TensorFlow y PyTorch. ¿Cuál es la idea de esto? Es, si están queriendo meterse a hacer esto, vienen de otro lenguaje, vienen de otras tecnologías, ya saben con dónde empezar, perfecto. Si quieren empezar a hacer esto y no tienen mucha idea por dónde empezar, estas son las tecnologías mínimas. Ahora, con esto uno empieza a desarrollar un modelo, tiene una idea, tiene sus fotos de gatos y perros y entrenó un modelo. Después hay que ponerlo en producción, si un algoritmo no está en producción no sirve. Con lo cual seguimos necesitando ese framework de Deep Learning, por ejemplo TensorFlow, para poder ejecutarlo. Y vamos a necesitar algún lugar donde esto corra. Típicamente lo más común es en AWS. Google también con GCP tiene, Microsoft con Azure tiene. Hay muchas opciones, lo más común, lo más difundido es con AWS. Y alguna manera de disponibilizar ese modelo. Con lo cual típicamente se hace un microservicio. Hoy en día de las maneras más fáciles y con las que más tutoriales van a encontrar en Google es usando Flask, que es un framework para hacer servidores en Python. Y Unicorn es una tecnología que permite que eso escale, que no sea bloqueante. Esto es para los que ya estén trabajando un poco más con este tema. ¿Cuál es la idea de este stack o de estas tecnologías? Hay infinitas maneras de hacerlo. Se podría hacer con un abaco y papel si quieren. El tema es que esto es de lo que más se difunde hoy, de lo que más está usado, y una cantidad enorme de algoritmos que están en producción hoy en día no usan cosas mucho más complejas que esto. Sí tienen tecnologías complementarias, pero con esto ya se puede empezar a tener algo funcionando. Ahora, más allá de eso, sí. Sí, para entrenar este tipo de algoritmos, normalmente una computadora de escritorio te va a tomar semanas y después con cada dato que vos quieras procesar va a tardar, no sé, 10 segundos, 5 segundos. Si empezás a tener un servicio que requiere muchas llamadas, se hace insostenible. ¿Tanto para entrenamiento como para...? Sí. En producción después, en inferencia, no es tan crítico a nivel de cuánto tiempo va a tardar, bueno, no es que va a tardar un mes y medio, pero sí la calidad del servicio puede degradar mucho. Si uno lo está usando para algo personal y chiquito, no importa. Si vas a tener 3000 llamadas por segundo, empieza a ser un problema. Por eso también los servicios de cloud es de lo que se dice otro de los elementos que sacaron la inteligencia artificial del invierno porque te permite escalar. Para nosotros hoy en día por ahí no es tan barato, pero a nivel del costo del cómputo, digamos, dólar por operación matemática, permite escalar de una manera mucho más fácil que tener que comprar mega servidores, instalarlos, mantenerlos, configurarlos, correrlos. O sea, permite escalar de lo que se llama manera elástica. Cuando no lo uso no lo pago, cuando lo necesito lo pago. Bien.
si sabemos dónde codearlo y dónde correrlo y más o menos cómo va a estar funcionando, empiezan a aparecer los desafíos de qué significa hacer estos algoritmos, qué problemas voy a tener y qué significa hacerlos bien. Si ustedes agarran cualquiera de los tutoriales en general que hay de esto, que es una buena idea, o cursos online, o por ejemplo Coursera, o Udemy, o cualquiera de esos, van a ver que ejecutar los algoritmos pueden ser un par de líneas de código. El problema es lo que no estamos viendo. Y la realidad es que, especialmente cuando lo estamos usando en producción para un negocio, para un consumo de algo productivo, si yo no puedo reproducir exactamente cómo llegué a ese algoritmo, es algo que está totalmente fuera de control, con lo cual no lo pondría en producción, puede pasar cualquier cosa. O sea, la capacidad de auditarlo y reproducirlo es lo que dice que yo tengo control sobre la calidad de ese algoritmo. ¿Y qué significa eso? Que el modelo, que de hecho se le pueden bajar cualquiera de estos modelos, uno lo pone a correr, es un artefacto anecdótico. Puede haber sido pura casualidad, puede haber sido un error numérico, puede ser algo que en algunos pocos casos da un resultado, una respuesta razonable, y en una inmensa mayoría de otros no. No puedo saberlo de antemano. Entonces, el valor o tener un algoritmo en realidad es la capacidad de generarlo y reproducir el estado en el que estoy. También hay otro problema que es, cuando uno desarrolla estos algoritmos, uno dice, bueno, tengo 1000 fotos de perros y gatos. Voy a usar 900 para que el algoritmo aprenda y después voy a ver en otras 100 que nunca vio cómo le va. Porque de esa manera entiendo cuando haya datos que nunca vio antes, cómo va a funcionar. Esta separación, en realidad hay separaciones incluso más granulares, pero esta separación básica es el control de calidad. Es qué tan bien generaliza mi modelo. Porque yo no quiero que reproduzca exactamente los datos que yo ya le di. Quiero que aprenda, que generalice una tarea nueva. Acá es donde fallan más que nada los algoritmos, porque empezamos a exponerlos a datos fuera del ámbito donde los entrenamos, o a datos que no tenían la granularidad, o porque parece que da mucho mejor de lo que da y después el resultado, con un impacto de negocio, empieza a ser muy negativo. Un caso muy famoso fue hace algunos años, de nuevo en Google, parece que la tengo con Google, donde había identificado a determinadas personas de origen africano como una manada de monos, simplemente porque el algoritmo que reconocía personas no tenía en su set de entrenamiento muchas personas de otras etnias que no sean caucásicos del oeste de Estados Unidos. Entonces, ese tipo de huecos hacen que los algoritmos funcionen muy mal. Y si yo usé los mismos datos del mismo set de datos, o sea, de la misma etnia que yo tenía en el momento para generar algoritmos, nunca voy a detectar esto. Cuando pasó esto, el problema es por qué lo hizo. Y ahí hay que ir para atrás y empezar a ver cuál es el código, cuáles son los datos, por qué generó hasta acá, cómo lo puedo generar distinto. Finalmente, otra cosa que hay que tener cuidado es la diferencia entre estar aprendiendo o un uso académico y lo que es un uso en negocio, que es poder acceder a algo no significa que sea open source, que hay mucho pero no es lo mismo, y no es lo mismo que un uso lícito. Primero, pues yo podía hackear o piratear alguna cosa, pero más allá de eso hay muchas librerías y muchos datasets que son licenciados. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con reconocimiento facial, había un dataset muy importante que era de Microsoft, de caras de celebridades, que tenía una licencia exclusivamente académica. Es decir, si yo uso eso para entrenar un modelo y en producción vender algo con ese producto, en realidad estoy infringiendo una licencia. Está bien que por ahí desde acá estamos muy lejos de lo que a Microsoft le importa para hacer alguna acción ahí, pero empieza a haber un compromiso. Empezamos a tener casos donde el algoritmo mismo no puede ser usado porque con lo que lo entrené no debería haberlo visto. Esto pasa con librerías y con sets de datos. Es algo que normalmente no se ve. En muchos casos con datos públicos hasta es difícil encontrar licencia, pero hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y qué significa esto de tener una versión? Sí. ¿Se puede borrar la base de datos de un algoritmo para empezar de cero con un set nuevo de parámetros? Empezarías con el algoritmo de cero. Digamos, Pero está programado. ¿Cómo? Está programado. No, digo, vos cuando decís que un algoritmo está entrenado, significa que dentro de esa red neuronal los valores numéricos de los pesos, o sea, de las operaciones matemáticas ya están definidos. Mientras vos uses eso es un producto derivado del set de datos que usaste. Si vos quisieras decir, bueno, yo ya tengo el algoritmo, pero quiero desprenderlo de acá, tenés que tirar todos los números random y empezar de cero con otro dataset. Es un hueco legal bastante complicado, porque es un derivado,
pero en realidad estás de alguna manera codificando los datos en esa estructura matemática. Hay licencias que definen que tiene que pasar por cada... Sí, sí, y por eso hay que tener cuidado con dos en particular, o sea, más allá del copyright, de las que son open source hay que tener cuidado con las que son non-commercial y share alike. Non-commercial significa que para uso comercial no la puedes usar, o sea, es para aprender, es para investigar, está todo bien. Si vas a empaquetar un producto y venderlo, empieza a ser un problema. Y share alike es un tipo de licencia de Creative Commons, que es una manera más fácil de distribuir propiedad intelectual, que lo que te exige es que las cosas que produzcas derivadas de ese material tengan la misma licencia. Entonces, si yo usé ese dataset para un algoritmo y lo quiero vender, no puedo, porque tengo que compartirlo en las mismas condiciones con ese material que yo usé para producirlo. Había una pregunta. ¿Es rastreable el dataset? O sea, si uno ya tiene un algoritmo entrenado y lo pone en función y está funcionando. La pregunta es, ¿es rastreable o de acuerdo? No es muy fácil. O sea, por eso es que es un gris legal complicado, porque el algoritmo está codificando los datos dentro de esa estructura matemática, con lo cual podría ser reproducible. Si uno tiene la respuesta exacta del algoritmo, podría generar los datos que la generaron. La realidad es que eso no es una función biyectiva, con lo cual puede haber una misma respuesta para datos muy distintos. Con lo cual pasa a ser más una cuestión de responsabilidad legal de que auditen eso. Es decir, bueno, ¿cómo lo generaste? No, mirá, yo sé estos 5 datos acá. Imposible, no te da. Claro. Sí, sí. 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 No ha habido mucho precedente, con lo cual sigue siendo un vacío. Sí. Si está bien versionado, sí, es parte de lo que voy a tocar ahora. También la cuestión legal de si, por ejemplo, está en fair use o subjetivo, eso es algo que tiene que probarse generalmente a Sí. Sí, pero hay datasets que, por ejemplo, tienen explícitamente una licencia. Sí, la ley por eso la licencia, vos podés decir que esto era de fair use, capaz que la licencia diga lo que diga, vale. Sin ninguna duda. Pero digo, aún en casos donde, digamos, si es fair use, te evitaste el problema, no hay mucho más que hacer. En los casos donde tenés una licencia académica, por ejemplo, está comprendido dentro de la ley del copyright, pero no ha habido casos legales. Facebook, por ejemplo, libera casi todos los datasets de sus experimentaciones, de su rama de research, inteligencia artificial, para research. Todas son no comerciales. ¿Por qué? Porque si haces algo con sus mismos datos, puedes competir a Facebook en algunos algoritmos. No es que sea fácil, pero tenés, digamos, su mismo material y ellos te dicen, con este código, con estos datos, entrené este modelo. Por eso es que lo abren para research y no para comercial. Si tuvieses una empresa de la magnitud de Facebook que empieza a competirle, probablemente empezarían a hacer preguntas. No ha ocurrido todavía. Pero sí, por ejemplo, en el caso de este dataset de caras de Microsoft, empezó a haber problemas de privacidad o cuestionamientos legales de privacidad, con lo cual lo terminaron bajando. Bueno, entonces, ¿qué significa tener una versión de un modelo? ¿Qué significa tener este control de poder reproducirlo? Significa, primero que nada, poder reproducir exactamente el dataset con el que lo creé. Muchas veces pasa que yo empiezo con una masa de datos que bajé de algún lugar, después agrego otros, modifiqué un poco algunos datos, después sumé otro dataset que es un poco distinto, ya está, son modelos distintos. Yo necesito saber para cada modelo exactamente qué archivos usé, qué versión tenían, en qué fecha los bajé, de dónde los bajé. Debería poder reproducir de cero. Si se me prende fuego la computadora, debería poder reproducirlo de cero. Después, ¿cuál es el código que los preprocesa? Es decir, de alguna manera yo los estoy tomando, los estoy normalizando, los estoy limpiando, estoy validando valores que todos sean entre 0 y 1, estoy empezando a hacer lo que se llama aumentado de datos. Por ejemplo, en una imagen, tomo la imagen, la invierto, la roto, le cambio un poco el contraste, para que sean como distintos tipos de datos y extender la generalización de mi modelo. Hay muchos... después de eso, yo tengo un dataset procesado. Por más de que yo tenga ese código que lo genere, es importante tener la versión de ese dataset procesado. Hay casos, por ejemplo, en Keras, que es una librería que se usa mucho, hay funciones que autogeneran estas variaciones. ¿Cuál es el problema? Cada vez que yo lo corro, genera nuevamente esas variaciones y no puede tener total control sobre la
que poblacionalmente pueden ser los mismos, pero que no puedo reproducirlo. Pueden estar pasando cosas, correlaciones raras, que estoy fuera de control y que no voy a poder entender por qué. Finalmente, el código que genera el modelo, todos estos modelos son algunas líneas de código, y como tienen muchos factores que se pueden modificar, necesito saber exactamente con qué código lo corrí y el código con el que lo entrené. Entrenar un modelo no es solamente agarrar los datos en cantidad y forma, instanciar el modelo como clase, como objeto, hacer ese proceso, de qué manera fui ajustando los valores numéricos dentro del algoritmo con cada dato que iba pasando y su respuesta, sino además con la manera en la que eso fue ocurriendo. El algoritmo no es solamente el motor matemático y los datos de input, sino la manera en que se entrenó, y es todo un área de research en sí mismo. Si fui agarrando de a 10 datos y mejorando un poco el valor, si fui achicando lo que se llama la tasa de aprendizaje a cada dato, si fui reinicializando el modelo, hay un montón de variables que cambian totalmente eso. Y de hecho, vieron que antes hablé de Bert y Roberta. Lo único que cambió fue esa última parte. Es una manera un poco más robusta de entrenar el mismo modelo con los mismos datos, y sin embargo la performance fue marcadamente superior. Y lo último es esto, las fuentes de aleatoriedad. En cualquier paquete numérico que uno use, tiene alguna manera de fijar lo que se llama la semilla aleatoria. Nunca una computadora produce números realmente aleatorios, son todos pseudo aleatorios, pero si nosotros controlamos la semilla, la secuencia de valores pseudo aleatorios está fija. Esto hay que fijarlo en todos los niveles posibles. El problema que tenemos es que en los GPUs no es particularmente posible. La manera que tienen de inicializar esos valores aleatorios nunca es totalmente reproducible. Con lo cual, todo el proceso que se puede hacer a nivel CPU y no GPU previo a los modelos ayuda bastante a esa reproducibilidad. Ahora, sí. Sí. Es un problema. En realidad tengo que ir un paso más atrás. Hay un juego filosófico que se llama el problema del trolley problem, donde sale en español, donde se evalúan como distintas maneras éticas de resolver el problema. Lo que, por ahí la confusión que nosotros tenemos es creer que existe un acuerdo global sobre qué habría que hacer en esas situaciones. El MIT hizo un estudio, una página que puedo buscar, no lo tengo en la cabeza, donde le decían a gente, mira, esta es la situación, elegís doblar o elegís no doblar. Y las opciones eran entre, no sé, le paso por arriba a una monja o a un perrito, o choco el auto y se mueren los 3 nenes que están atrás, o choco a unos ancianos que están cruzando la calle, o justo es... Y había un montón de esas opiniones. En la realidad es que cuando veías en masa a la gente, no había una lógica concreta. Todos somos una aleatoriedad total en eso. Entonces, ¿qué es lo que va a aprender esa inteligencia artificial? ¿De quién? ¿Qué significa manejar bien? Eso es lo que hace difícil definir ese problema. Hay algunas regulaciones donde va a tender a priorizar unas cosas que otras, pero manejar bien es un concepto demasiado poco formado como para aprenderlo de la historia. Ese es el problema, es qué significa correcto en un determinado contexto. No quiero meterme con esa respuesta, pueden pasar por la página, pero la realidad es que hay opiniones muy, muy divergentes. Ahora, puede ser. Hay algunos enfoques donde en realidad lo que después voy a entrar en la técnica llamada Reinforcement Learning. Entre dos personas, está la asociación que tiene que doblar un perro si derecho y un auto, dos personas y qué está bien y qué está mal. Sí. Entre personas no. Con inteligencia artificial pasa esto. Sí. Es que ese es el tema. Por eso es que es un problema difícil de definir, porque la respuesta correcta
ni siquiera estamos de acuerdo nosotros en todas las situaciones. Entonces, ¿de qué aprenden? Ahora, hay casos, por ejemplo, con Tesla, que tiene sus pilotos automáticos, donde han ocurrido los dos extremos. Ha ocurrido que está filmado, en YouTube lo pueden encontrar, había unos movimientos en la autopista y el Tesla clava los frenos y al instante después se choca un auto, da vuelta, tipo cinematográfico. Es decir, algo en el patrón de movimiento del auto vio que le dijo que iba a haber un accidente y frenó. También pasa a la gente que se duerme en la autopista y el auto doble y los choca porque se les cruza el carril. Porque hay un patrón de líneas blancas que lo confunden y lo hace doblar. Con lo cual se le ha ido de frente a autos que venían en dirección contraria. Hay autos autónomos, andan, qué tan bien o qué tan mal empieza a ser un poco complejo. Igual, bueno, buscaba videos en YouTube, la gente está totalmente dormida en Palo Alto, así, o con el celular. Y de hecho, muchos de los accidentes, lo que se estaba reportando es que la gente estaba, uso de piloto automático, andar y estaba jugando el celular, mirando para otro lado, durmiendo. Lo que se... ¿Cómo funciona eso de elegir entre una vida y otra? O sea, hay una regla que más o menos diga, bueno, más o menos, pongamos esta vez, porque si no, o sea, siempre va a tocar a qué es mejor o qué es menos peor. Y nunca va a ser una... Es que no hay respuesta, ese es el problema. Por eso lo que tratan de hacer es minimizar el riesgo de quedar en esa situación. La manera de resolver el problema es evitarlo. Es cuál es la probabilidad de que si yo doblo, acelero, freno, termine en una situación que no puedo resolver. Si yo minimizo eso, manejo de una manera más o menos segura. ¿Pero se analiza si es menos grave o...? No tengo idea. No creo que ninguna de las empresas que lo están haciendo lo hagan muy explícito, porque en algún momento es una decisión difícil y que a mucha gente no le va a gustar. Entonces, no lo sé. Más allá de eso, con el CAP, no, ya lo dije esto de cuando frena y cuando mueve. Bien, entonces, ya hablamos un poco de qué es la inteligencia artificial, un poco qué capacidades tiene, un poco cuál es el stack mínimo y un poco qué significa tener control de un algoritmo y poder usarlo de alguna manera sostenible. Ahora, ¿cuáles son las técnicas o lo que se está usando ahora del último research, las últimas técnicas que permiten estas potencialidades? Voy a hablar de estas 6 técnicas o enfoques para que se den una idea de quieren agarrar un paper y empezar a leerlo, quieren empezar a investigar un poco, saben que si empiezan por acá están en el estado del arte. El primero es lo que se llama Transfer Learning, que es una de las grandes capacidades de la inteligencia artificial. Consiste en, por ejemplo, yo entreno en un montón de fotos a reconocer objetos generales, como esto es una mesa, esto es una silla, un libro, un micrófono, una computadora, agarro ese modelo y después lo entreno, pero un poquito en clases mucho más específicas, como diferenciarme entre estos tipos de aviones. El algoritmo original iba a identificar que es un avión. Ahora yo lo entreno un poquitito más en un dataset mucho más chico, pero más específico, y eso generaliza lo suficientemente bien que me permite aprovecharlo. Esto fue lo que se llamó el momento ImageNet de las redes neuronales, porque precisamente después de que un algoritmo le ganó a los seres humanos en reconocer objetos en la competencia ImageNet, lo que se empezó a ver es que yo podía agarrar ese mismo algoritmo, modificar un poquitito el final y empezar a usarlo para todo. Y hoy en día prácticamente no se hacen algoritmos de computer vision que no empiecen de un modelo ya entrenado. Particularmente hoy en día se usan modelos inicialmente los que se llaman ResNet, por si les interesa. Después hay otra técnica o otro gran cambio que es lo que se llama el aprendizaje autosupervisado. Tradicionalmente se hablaba de como 3 grandes paradigmas, el aprendizaje supervisado, no supervisado y el de refuerzo. Hay un bicho ahí en el medio que es cómo defino un objetivo de aprendizaje que esté implícito en mi dato para aprender una lógica interna. Para hacerlo esto un poco más claro es, imaginemos que yo tengo este texto que dice el aprendizaje autosupervisado asume que existe una lógica interna consistente en los datos que puede ser explotada para ganar conocimientos generalizables. Esta técnica posibilita el entrenamiento de modelos grandes y transferibles. Este es mi texto. Yo no tengo una clasificación que me dice esto es bueno, esto es malo, esto es positivo o negativo, estoy hablando de estos temas. No tengo nada, tengo solamente el texto a lo bruto. Una estrategia es decir, bueno, voy a sacarle algunas palabras y voy a entrar un algoritmo que me las prediga. Entonces, si yo le paso ese párrafo con los lugares donde está la palabra oscurecida, que tiene que rellenarlos, las tiene que aprender por contexto, las tiene que aprender por historia, las tiene que aprender como pueda. O puedo decir, bueno, yo te doy la primera frase y predecime la segunda. Estos dos mecanismos lo que nos dan es lo que se llama ese autosupervisado. Yo no sé para qué voy a usar este algoritmo, pero sé que aprendió una lógica intrínseca de los datos
simplemente porque puede rellenarlos y puede predecirlos. Esto es lo que hizo BERT, el algoritmo este que rompió todo en los benchmarks de NLP. Agarra masas de datos increíbles que, como son datos oscuros, cuando estamos hablando de Big Data, es todo dark data, es data no estructurada, data no procesada, data no catalogada, y aún así puedo aprender porque el lenguaje evidentemente tiene una lógica interna y con eso me alcanza. Y esto está muy atado a otra técnica que se llama de embeddings, que es cómo puedo embeber. El término matemático de los espacios embebidos para mí siempre fue un poco etéreo, pero es cómo puedo interpretar algún dato de una manera más continua para poder identificarlo. Sí. Sí. Hay distintas técnicas para hacer eso, pero eso de, dada esta frase, predecir lo que sigue, es una de estas capacidades. Sí. En el caso de Google tiene un montón, no es un único algoritmo, es un montón combinados. Por ejemplo, en las aplicaciones celulares tenés 3 respuestas, tipo sí, no, bueno, dale, arreglamos. Ahí lo que tiene es una cantidad de respuestas finitas y lo que hace es predecir cuál sería más probable, pero no te está generando un texto. Un autocompletar lo que puede ser es, dado este texto que escribió hasta ahora, ¿qué es lo más probable que siga? O si una palabra no está en el diccionario, ¿cuál es la palabra más cercana? O hay un montón de lógicas metidas, no te puedo decir Google usa esto y nada más.